Buenas tardes, yo soy José Ayala, Descubre Bogotá. Quería comentarles un poco pues que Colombia ha sido un país muy marcado por el catolicismo. De hecho, la mayoría de nuestras celebraciones eran fiestas religiosas. Era por ejemplo Navidad, eh, la fiesta de Reyes, el Corpus Christi y por supuesto Semana Santa. Claro, obviamente pues el tiempo ha cambiado, muchas cosas han cambiado y ya Semana Santa pues es una época más de vacaciones y tiene otros significados. Pero vale la pena recordar y ver cómo eran estas tradiciones y ver cómo era esa Semana Santa que vivieron nuestros abuelos. La Semana Santa iniciaba o inicia con el Domingo de Ramos, que es esta celebración en la que llega Jesús y es proclamado pues con estos ramos por la calle. Y este momento pues se vuelve como a recordar con una serie de procesiones o con unas liturgias y unas celebraciones en la iglesia. Pero durante muchos años estos ramos que se usaban para conmemorar este momento eran hechos de palma de cera o de palma real. Lo que produjo fue una sobreexplotación de este recurso y hoy en día pues está prohibido porque estas palmas están en vía de extinción. Hoy en día pues la celebración se hace con plantas vivas que tiene además pues como ese doble propósito de hacer la celebración, pero también recordar pues que esta es nuestra casa común y que tenemos que cuidar la naturaleza. De lunes a miércoles se hacían varias procesiones. En estas procesiones pues se sacaban a los pasos, que son estos altares móviles en los cuales se colocaban los diferentes apóstoles, María Magdalena, la Dolorosa, y estas figuras eran unas figuras de vestir, no tenían cuerpo sino que se les colocaba un traje, seguramente pues traído de Europa o confeccionado acá con las mejores telas. Y estos trajes pues también se iban cambiando en los diferentes días. Al principio de la semana eran con colores vivos y al final pues ya representaban este luto de la Semana Santa. Y por supuesto pues estos pasos eran responsabilidad de las familias más tradicionales de la ciudad. Ellos se encargaban de custodiarlos durante todo el año y de por supuesto vestirlos ya para la fecha programada. Durante la semana también era una semana muy familiar de recogimiento, de preparación para todo esto que va a pasar el resto de días o los días más importantes, que era el jueves y el viernes santo. Uno de los días más importantes era el Jueves Santo. El Jueves Santo iniciaba también con una serie de procesiones en la que salen los pasos de los apóstoles, de la Última Cena, y también se hace la representación de la Última Cena y el lavatorio de los pies. En esta representación participaban generalmente niños o también, sobre todo en Bogotá, ancianos, adultos mayores de algún ancianato cercano. En casa se hacía una cena en la que se olvida un poco toda esta austeridad del resto de la semana. Se sirve obviamente generalmente pescado y se reúne a toda la familia, se invitan todos los miembros de la familia, alcanza incluso esta cena para hacer obras de caridad y también es el momento de usar las mejores pintas, incluso gente estrenaba para Semana Santa. El final del día era la develación de los monumentos. Son estos altares en los que se exhibe la hostia consagrada del Santísimo. Y de ahí la tradición que hoy perdura, de hacer la visita a las 7 iglesias, que básicamente pues era ir a conocer los monumentos de 7 iglesias diferentes. Uno de los días más importantes de la Semana Santa pues es el Viernes Santo.
Viernes Santo tradicionalmente comenzaba con varias procesiones en las que se sacaban pues los pasos más importantes con sus figuras vestidas con los mejores trajes, sus trajes de luto. Se hacía también el sermón, o se hace todavía el sermón de las 7 palabras, que es una ceremonia bastante larga en la que se va haciendo una reflexión de las últimas palabras de Cristo en la cruz. También se hace el Via Crucis. El Via Crucis es una procesión en la que se van representando los diferentes momentos de la pasión de Cristo. Generalmente, pues, las familias más importantes o más comprometidas con estas celebraciones eran encargadas de cada una de las estaciones del Via Crucis. Y quizás el momento más sentido de toda esta semana era el descenso. Era el momento en que Cristo era bajado de la cruz y llevado al sepulcro. Luego, en este sepulcro se hacía unas vigilias que muchas veces duraban toda la noche y cerraban finalmente pues toda esta semana de pasión y digamos de alguna manera de tristeza de toda la Semana Santa. Muchas de las tradiciones de Semana Santa pues no necesariamente tienen que ver con estas celebraciones religiosas. Muchas son más bien como unos mitos populares. Lo más común sería hablar de la abstinencia y del ayuno. Desde la Cuaresma se empieza a dejar de consumir los viernes, se empieza a dejar de consumir las carnes rojas. Y esto se intensifica ya durante la Semana Santa, llevándolo al punto incluso de que el Viernes Santo no se consumían alimentos durante todo el día, o sencillamente se consumían cosas muy frugales, de pronto unas sardinas con algún pan. Pero esta tradición también lleva a que se consumía mucho más pescado. Aquí en Bogotá, pues a falta de tener acceso a pescado fresco, se solía consumir pescado seco, pescado salado. Y claro, todo esto también tenía que ver no solo con la comida. No se podía uno bañar el Viernes Santo, apenas puedes de terminar convirtiéndose en pescado. No solo eso, también estaba proscrito esto de las relaciones sexuales. Decían que si uno tenía relaciones sexuales el jueves o el Viernes Santo terminaba pegado. Obviamente, pues si ustedes hacen las cuentas, sobre todo los que han nacido en octubre o noviembre, pues se darán cuenta que esto no es más que un mito. Y había muchas más historias. Por ejemplo, no se pueden tocar las campanas desde el jueves hasta el domingo de resurrección. Por eso era bastante común el uso de las matracas. Las iglesias tenían grandes matracas o también se convertía en un juguete popular durante esas celebraciones. Era también muy común que se usara el luto el día viernes y las mujeres y los hombres usaban sus trajes negros en símbolo pues de tristeza pues por la muerte de Cristo. Tampoco se permitían las fiestas o eran bien vistos las fiestas, los bailes, incluso la música. De hecho, las emisoras no tocaban música pues popular, sino que se escuchaba música sacra o música clásica durante estas fechas. Y en las casas pues se mantenía también este mismo decoro. No se permitían las fiestas y se hacían incluso unas celebraciones en tinieblas. Se apagaban las luces y se mantenía la casa completamente en silencio. Finalmente la semana acababa con el sábado y el domingo santo, el domingo de Pascua, de Resurrección. El sábado casi no había muchas celebraciones, sobre todo se hacía la ceremonia de la bendición del fuego y del agua.
En esta ceremonia, como muchas personas no cocinaban el Viernes Santo y ni siquiera prendían el fuego, lo volvían a prender únicamente con este fuego, digamos que santo, bendecido de esa ceremonia. Y ya el domingo, que sería el culmen de la Semana Santa, es el domingo de resurrección, en donde ya estas ceremonias sí son unas ceremonias mucho más alegres, festivas, en las que se vuelven a tocar las campanas, incluso se lanza pólvora, se escucha música, incluso había unas procesiones en las que llevaban a estos apóstoles casi que de carrera, que finalmente pues eso se va acabando por obvias razones, y concluye esta semana de tristeza, de pasión, con un momento feliz que sería ya la resurrección. Si a ustedes les gustó estas historias, todos estos temas, recuerden que nos encuentran en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y que también constantemente estamos haciendo recorridos. Por ejemplo, tenemos el Tour de Iglesias de la Candelaria, en el que recorremos muchos de los templos que hemos visto durante este video. Hablamos de arte, de arquitectura, de historia, de devoción. Entonces ya saben, descubre Bogotá en redes sociales y nos vemos.